Cuando los archivistas abrieron el libro mayor de la plantación, encuadernado en cuero, dentro de una bóveda con control climático, esperaban anotaciones rutinarias, rendimientos de algodón, gastos, patrones del tiempo. Lo que encontraron, en cambio, fue una columna de fechas que abarcaba 18 años, cada una marcada con una sola inicial, asterisco S asterisco, y, a su lado, descripciones cada vez más desesperadas. Clara como crema, la roja. De ojos azules, pasó la inspección, anotado. Otra vendida al norte, sin preguntas, decía una tercera. 18 entradas. 18 niños. El nombre de una mujer no aparecía en ningún registro oficial, pero su sombra se extendía por cada página. La última anotación, escrita con otra letra, quizá temblorosa o apresurada, decía simplemente, lo quemé todo. Dios, perdóname. La pregunta que los historiadores pasarían décadas intentando responder no era si esos niños existieron. Los registros financieros de la plantación confirmaban pagos, arreglos de viaje, documentos falsificados. La pregunta era, ¿por qué alguien intentó con tanta desesperación borrarla de la historia? ¿Y por qué, al final, fracasó? La plantación Harley, en el condado de Spotsylvania, Virginia, se extendía por 12.200 acres de terreno ondulado del Piedmont, cortado por un arroyo lento que se desbordaba cada primavera y se reducía a un hilo en agosto. La propiedad había estado en manos de la familia Harley desde 1768, cuando el bisabuelo de Robert la compró con dinero obtenido gracias a contratos de transporte marítimo durante el periodo colonial. 3 generaciones trabajaron esa tierra, y cada una amplió las operaciones, levantó más edificios y adquirió más trabajadores para atender los campos de tabaco que representaban el ingreso principal de la familia. Para 1830, la plantación funcionaba como una pequeña aldea autosuficiente. La casa principal se alzaba en el punto más alto del terreno, una estructura georgiana de 3 pisos, con columnas blancas y 12 habitaciones, rodeada de jardines formales que exigían mantenimiento constante. Detrás, el edificio de la cocina estaba separado para reducir el riesgo de incendios y se conectaba con la casa principal por un pasillo cubierto. Más allá se encontraban el ahumadero, la lechería, el lavadero, la casa de tejido y el taller de carpintería. Después de esas construcciones se extendían 2 largas hileras de cabañas, 20 en total, donde vivía la fuerza de trabajo esclavizada de la plantación. En 1830, 214 personas vivían y trabajaban en Harley. De ellas, 12 eran blancas, la familia Harley, el capataz y su esposa, un tutor para los hijos de los Harley, y varios artesanos contratados que dormían en cuartos cerca de los talleres. Las otras 202 eran esclavizadas, desde bebés hasta ancianos de más de 70 años, y en los libros de la plantación se las clasificaba por edad, sexo, habilidad y valor asignado. El sistema funcionaba con precisión mecánica. Las campanas del amanecer sonaban a las 4:30 durante la siembra y la cosecha, y a las 5:30 el resto del año. Las cuadrillas del campo se reunían a las 5:15, se repartían herramientas, se asignaban tareas. El trabajo continuaba hasta el anochecer, con una breve pausa al mediodía para la comida. Los sirvientes de la casa seguían horarios distintos, se levantaban antes para preparar el desayuno de la familia y trabajaban más tarde para servir la cena y limpiar después. Los niños menores de 10 años se quedaban en una zona de guardería supervisada por mujeres mayores demasiado frágiles para el trabajo del campo. Los que pasaban de 10 empezaban a aprender oficios o a integrarse en cuadrillas de trabajo más ligero, avanzando gradualmente hasta el trabajo adulto completo hacia los 14. Robert Harley III, al que llamaban el joven Robert hasta que el derrame de su padre lo convirtió simplemente en Robert, había sido preparado para esa herencia desde que nació. Su padre, Robert II, creía en una educación adecuada para administrar una plantación. Robert creció aprendiendo lo básico: rotación de cultivos, manejo del suelo, tiempos del mercado, distribución de mano de obra. A los 16 lo enviaron a Richmond a estudiar Derecho, no porque la familia esperara que ejerciera,
sino porque el conocimiento legal era esencial para proteger la propiedad y moverse entre regulaciones cada vez más complejas sobre esclavitud, deudas e herencias. Richmond en la década de 1820 era una ciudad de contrastes. La capital del estado tenía edificios gubernamentales imponentes y casas de comerciantes adinerados, pero también casas de subastas de esclavos y muelles abarrotados desde donde salían el tabaco y la carga humana, hacia mercados lejanos. El joven Robert se alojó con el primo de su madre, un abogado próspero, y asistía a clases en una academia privada mientras hacía aprendizaje en una oficina legal. Se suponía que debía adquirir disciplina, conducta profesional y los contactos que le servirían cuando regresara para manejar los asuntos familiares. En lugar de eso, descubrió el juego, la bebida y los locales menos respetables de la ciudad. Su asignación, generosa para los estándares de una plantación, se evaporó en partidas de cartas y carreras de caballos. Pidió prestado a compañeros, luego a comerciantes y después a prestamistas profesionales que cobraban intereses ruinosos. Para su tercer año en Richmond, a los 21 años, debía más de $2,000 a distintos acreedores, una suma que a su padre le tomaría años saldar, incluso si el precio del tabaco se mantenía fuerte. Robert II no sabía nada de esto. Las cartas de su hijo eran alegres y vagas, hablaban de estudios y compromisos sociales, pero nunca de dinero. El primo que debía supervisarlo estaba demasiado ocupado con su propio despacho para darse cuenta, o quizá era demasiado diplomático para informar de problemas que crecían. Robert II siguió enviando asignaciones trimestrales y planeando el regreso eventual de su hijo para que asumiera las operaciones de la plantación. Entonces, en febrero de 1832, Robert II sufrió un derrame devastador mientras revisaba cuentas en su estudio. El capataz lo encontró desplomado sobre el escritorio, con el lado izquierdo paralizado e incapaz de hablar más allá de sonidos ininteligibles. El médico, llamado desde Fredericksburg, a 2 horas en carruaje, confirmó la gravedad. El viejo Harley podía vivir años, explicó, pero nunca volvería a caminar por sí mismo, ni hablar con claridad, ni manejar asuntos complejos. La plantación necesitaba un nuevo liderazgo de inmediato. El joven Robert recibió la carta urgente en Richmond y sintió emociones simultáneas, dolor por el estado de su padre y alivio porque la crisis obligaría a sus acreedores a esperar. Un hijo que regresaba a casa para administrar los asuntos familiares en una emergencia no podía ser perseguido por deudas, no de inmediato. Eso le compraba tiempo para buscar soluciones antes de que los prestamistas iniciaran acciones legales que dejarían al descubierto su imprudencia financiera ante la familia. Llegó a casa en marzo de 1832, acompañado de su nueva esposa. Margaret Ashworth le había parecido providencia cuando Robert la conoció en un evento social en Richmond 6 meses antes. Tenía 17 años, recién salida de un internado de señoritas en Filadelfia, y visitaba a parientes en Richmond por la temporada. Pero, más importante, era heredera. Su padre, un comerciante de Charleston que había muerto el año anterior, le dejó una dote considerable, $8,000 en efectivo y participación parcial en una plantación arrocera en Carolina que generaba ingresos anuales. Robert la cortejó con una intensidad desesperada, viendo en esa joven tímida y educada la solución a todos sus problemas. Sus familiares, primos lejanos que actuaban como tutores, se sintieron halagados por el interés de una familia virginiana establecida y no vieron motivo para investigar demasiado las finanzas de los Harley. La plantación de tabaco existía, el apellido era respetable. Aprobaron el matrimonio. Margaret aceptó la propuesta porque tenía 17 años, estaba lejos de casa y le habían enseñado que casarse con un terrateniente era el éxito femenino apropiado. Robert parecía lo bastante encantador durante su breve cortejo, atento, educado, de la misma clase social. No lo amaba, pero el amor no era requisito para un matrimonio exitoso. La compatibilidad y la seguridad económica importaban más, le aseguraban sus tutores. Se casaron en enero de 1832 en una ceremonia pequeña en Richmond.
La dote de Margaret pasó de inmediato al control de Robert, como exigía la ley. Él pagó sus deudas más urgentes, cerró cuentas que estaban cerca de convertirse en demandas y aún le quedó lo suficiente para aliviar un poco la presión financiera sobre la plantación. Cuando el derrame de su padre ocurrió semanas después, casi parecía, como algunos vecinos murmurarían más tarde, un momento increíblemente conveniente. Margaret llegó a su nuevo hogar en marzo y encontró una realidad que no se parecía en nada a lo que había imaginado. El internado de Filadelfia le había enseñado francés, piano, costura y conversación adecuada para ocasiones sociales. No la había preparado para la vida real de una plantación en Virginia, la brutalidad casual del sistema de trabajo, el aislamiento de la sociedad urbana, la jerarquía asfixiante que gobernaba cada interacción, ni la visión de seres humanos trabajados como animales de tiro bajo la amenaza del látigo. En su primera semana, presenció al capataz castigando a un jornalero del campo que había trabajado demasiado lento durante la siembra del tabaco. Al hombre lo desnudaron y lo azotaron en el patio, a la vista de todos, una aplicación rutinaria de disciplina. Margaret, mirando desde una ventana del piso superior, vomitó en un orinal y pasó el resto del día encerrada en su habitación, llorando. Robert la encontró allí esa noche, molesto por su ausencia en la cena, y le explicó con paciencia condescendiente que solo necesitaba adaptarse a la vida rural. Los trabajadores requerían mano firme, le dijo. Lo entendería cuando se acomodara. No lo entendió, pero aprendió a apartar la mirada. Su educación también la había preparado para eso, como mantener las apariencias correctas, como ignorar realidades desagradables, como concentrarse en la esfera estrecha del manejo doméstico y las obligaciones sociales mientras el mundo más amplio quedaba bajo control de los hombres. El personal de la casa estaba compuesto por 12 personas que trabajaban exclusivamente dentro y alrededor de la casa principal, un cocinero, 2 ayudantes de cocina, un mayordomo, 3 criadas, 2 lavanderas, una doncella para Margaret, un sirviente personal para Robert, y un chico que avivaba los fuegos y llevaba recados. Para limpiezas pesadas o reparaciones, se traían trabajadores del campo cuando hacía falta, pero esos 12 constituían el núcleo del servicio doméstico y dormían en cuartos anexos al edificio de la cocina y al lavadero. Entre ellos había una joven de la misma edad que Margaret, 18 años cuando Margaret llegó. Los libros de la plantación de ese periodo la registraban solo por categoría y valor asignado. Sirvienta de casa, mujer, 18 años, mulata, valor $600, comprada en 1828 en una venta de herencia, origen Maryland. Sus habilidades incluían limpieza, cocina, costura y alfabetización básica, lo último era inusual y, técnicamente, ilegal de enseñar, pero útil para el manejo doméstico, porque podía leer recetas e instrucciones escritas. En la jerarquía social cuidadosamente mantenida de la plantación, ocupaba un lugar específico, sirvienta de casa y no trabajadora del campo, joven y relativamente atractiva, lo bastante clara de piel para trabajar en la casa principal, donde los amos preferían criados que no les recordaran de forma demasiado evidente los fundamentos raciales de la esclavitud. Eso la hacía, a la vez, más valiosa y más vulnerable que muchos otros en la plantación. Patience, la doncella de Margaret, una mujer mayor traída desde Charleston como parte de la dote, lo notó de inmediato. Patience había trabajado toda su vida en casas ricas y entendía los patrones. A la semana de llegar, le aconsejó en voz baja a Margaret que mantuviera a las sirvientas jóvenes ocupadas con tareas que las hicieran visibles y activas, nunca aisladas donde Robert pudiera encontrarlas a solas. Margaret, ingenua en esos asuntos, no comprendió del todo la advertencia, pero siguió el consejo porque Patience había sido sirvienta de su madre y sabía más de administración doméstica que ella. Durante 2 años, la plantación funcionó sin sobresaltos. Robert se ocupaba del negocio, negociaba ventas de tabaco, sostenía relaciones de crédito con comerciantes de Richmond, supervisaba al capataz que dirigía el trabajo diario del campo. Margaret manejaba la casa, planeaba las comidas, coordinaba al servicio doméstico,
cumplía las obligaciones sociales que exigía ser propietaria de una plantación. Asistían a los servicios dominicales en la iglesia episcopal local, organizaban cenas ocasionales para plantadores vecinos y mantenían la apariencia de una pareja joven y exitosa. No eran felices, exactamente. A Robert le parecía que Margaret era aburrida, no hablaba de nada que no fueran trivialidades domésticas y seguía siendo aprensiva ante la realidad de la plantación. Margaret encontraba a Robert tosco y cada vez más distante. Pasaba largas noches en su estudio, bebiendo whisky y revisando cuentas. Pero la felicidad no era el objetivo. Lo que importaba era que todo funcionara. Entonces, en la primavera de 1834, todo empezó a desmoronarse. Margaret no tuvo su menstruación en marzo. Para abril, estaba segura de que estaba embarazada. La noticia le trajo emociones contradictorias. Le habían enseñado que tener hijos era el deber principal de una mujer y que la maternidad traería plenitud. Pero también había visto a su propia madre morir por complicaciones de su sexto embarazo, un recuerdo que la perseguía en sueños. El médico, el doctor Hammond, que recorría las plantaciones del condado, confirmó el embarazo durante su visita mensual a inicios de mayo. Le indicó las recomendaciones habituales: ejercicio moderado, evitar sobresaltos, comida blanda para contrarrestar las náuseas y abstinencia completa de relaciones maritales. Después del quinto mes, Margaret siguió esas instrucciones con obsesión, aterrada ante un aborto o complicaciones. Robert recibió la noticia con satisfacción. Un heredero aseguraría su posición social, serviría como garantía para préstamos futuros y cumpliría expectativas familiares que lo presionaban desde el derrame de su padre. Anunció el embarazo a los plantadores vecinos y comenzó a planear reformas para la habitación del bebé. El cuarto de la esquina suroeste del piso superior, el más grande y luminoso, se convertiría en una suite de nursery con un cuarto contiguo para una nodriza y una niñera. La casa se reorganizó alrededor del embarazo de Margaret. Su carga de trabajo se redujo casi a nada. Patience y otras dos criadas la atendían constantemente, le llevaban comida a la habitación cuando las náuseas le impedían enfrentar el comedor, la ayudaban con los procedimientos de vestido cada vez más complejos que exigía la moda de maternidad, le leían durante las largas tardes en que tenía prohibido esforzarse. Mayo transcurrió en calma. Las náuseas de Margaret cedieron un poco y se sintió lo bastante bien para dar paseos cortos por el jardín. Llegó junio, caluroso y húmedo, como siempre en Virginia, y se refugió en su dormitorio oscuro, donde las sirvientas la abanicaban y le llevaban bebidas frías. El doctor Hammond la visitó a mediados de junio y declaró que todo progresaba con normalidad. El bebé nacería a fines de diciembre, una bendición de Navidad. 3 días después de esa visita, Margaret se despertó a medianoche con cólicos agonizantes. La cama estaba empapada de sangre. Gritó por Patience, que llegó corriendo, lo vio y envió al sirviente personal a buscar al doctor a toda prisa. Cuando el doctor Hammond llegó 2 horas después, Margaret estaba sufriendo una hemorragia peligrosa, casi inconsciente por la pérdida de sangre y el shock. Trabajó toda la noche, haciendo lo poco que la medicina de la década de 1830 podía hacer, administró preparados para ayudar a contraer el útero, aplicó presión para frenar la hemorragia, rezó para que su cuerpo resistiera. El aborto se completó al amanecer. El feto, apenas formado, fue expulsado junto con cantidades peligrosas de sangre. Margaret sobrevivió, pero el pronóstico del doctor Hammond fue sombrío. Le explicó a Robert que Margaret estaba demasiado sedada con láudano como para comprender toda la magnitud de lo ocurrido. El aborto había causado daño interno severo. Las cicatrices y desgarros hacían poco probable futuros embarazos y, si llegaba a concebir, llevarlo a término sería improbable. Intentarlo de nuevo podía matarla. Le recomendó que se consideraran afortunados de que hubiera sobrevivido y aceptaran la falta de hijos como la voluntad de Dios. Robert escuchó esa explicación en su estudio, con la voz de doctor Hammond compasiva pero clínica, y sintió que su mundo se encogía.
Sin heredero no había seguridad. Su padre, todavía vivo, pero completamente incapacitado, moriría algún día, y Robert heredaría todo. Pero sin hijos varones a quienes transmitir la propiedad, su posición era frágil. Los acreedores sabían que los hombres sin descendencia eran malos riesgos para préstamos a largo plazo. Los socios comerciales se preguntaban si alguien sin herederos cuidaría la propiedad como se debía o si liquidaría activos por placer inmediato. Y, peor aún, las finanzas de la plantación se debilitaban. El precio del tabaco llevaba 3 años cayendo. La cosecha de la temporada anterior apenas había cubierto los costos operativos. Robert necesitaba capital para mejoras, equipos nuevos, proyectos de drenaje, quizá cambiar parte del terreno a otros cultivos. Los bancos podían prestar a un hombre con heredero y perspectivas familiares estables. No prestarían a un plantador sin hijos, con una esposa enfermiza y ganancias en caída. Esa noche, después de que el doctor Hammond se marchó, Robert se sentó en su estudio, revisó libros a la luz de una lámpara y se bebió una botella del mejor whisky de su padre. Los números no mejoraron con el alcohol, pero la desesperación se volvió más manejable, pasó del pánico a un cálculo frío. Tenía que haber una salida. Siempre había una salida, si estabas dispuesto a cruzar ciertos límites. Margaret se recuperó lentamente, pasando semanas en su cuarto oscuro, fuertemente medicada con láudano para el dolor y la ansiedad. El medicamento se convirtió en costumbre y luego en dependencia. Incluso cuando sanó físicamente, siguió pidiendo la dosis para los nervios. Y el doctor Hammond, convencido de que la estabilidad emocional era importante para una mujer que había sufrido algo así, continuó recetándolo. Empezó a pasar la mayor parte de los días en una neblina tranquila, leía novelas, dormía siestas, a veces bajaba a comer, pero por lo general permanecía aislada en sus habitaciones, con Patience como compañía constante. Robert permitió que se perdiera en el láudano y el aislamiento. Una esposa que se quedaba en sus cuartos facilitaba ciertas cosas. Había notado a la joven sirvienta de casa meses atrás. Claro que uno notaba a las sirvientas atractivas como notaba los muebles bien hechos, como rasgos agradables del entorno. No había tenido planes concretos con ella. Su padre le había enseñado que la imprudencia con el personal doméstico creaba complicaciones innecesarias. Era mejor acudir a locales en Fredericksburg cuando surgían necesidades, manteniendo negocio y placer debidamente separados. Pero las circunstancias habían cambiado. Su esposa era ahora una inválida. Su situación financiera era desesperada. Necesitaba un heredero por cualquier medio necesario. La solución que se le presentó, al principio lentamente, y luego con mayor claridad a medida que pensaba en las implicaciones, era simple y monstruosa a la vez. Ella era propiedad. Él poseía su trabajo, su tiempo, su cuerpo, del mismo modo que poseía ganado. Y, más importante, tenía las características físicas adecuadas, piel clara, rasgos europeos, la ascendencia que podía producir hijos que pasaran la inspección, si era necesario. Si ella tenía un hijo suyo, algo completamente posible en términos biológicos, ese niño probablemente se vería lo bastante blanco como para colocarlo dentro de la sociedad blanca. Nadie preguntaba de dónde venían los bebés de los orfanatos. Las familias sin hijos, desesperadas por herederos, no investigaban demasiado cuando les presentaban un bebé sano y con la apariencia adecuada. Podía resolver 2 problemas al mismo tiempo, su necesidad de un heredero y sus presiones económicas. Las familias adineradas pagaban bien por bebés que pudieran presentar como huérfanos adoptados, niños que heredarían sus propiedades y perpetuarían su apellido. No se quedaría con los niños. Sería demasiado arriesgado, demasiado complicado. Pero podía crearlos, asegurarse de que tuvieran la apariencia correcta y encontrar colocaciones apropiadas a cambio de pagos sustanciosos. Era repugnante. También era práctico. Y Robert había pasado el tiempo suficiente en los ambientes más turbios de Richmond como para saber que cosas peores ocurrían con frecuencia sin consecuencias.
El truco era mantener la discreción y la documentación adecuada. Empezó a planear en julio de 1834, aún de luto por la pérdida de su heredero legítimo, ya calculando cómo implementar esa alternativa. Primero, necesitaba contactos en Richmond que manejaran adopciones delicadas. Segundo, debía asegurar la cooperación de la mujer, o al menos su obediencia. Tercero, requería un sistema para llevar registros sin crear pruebas que pudieran delatarlo. Para agosto, había hecho consultas mediante cartas cuidadosamente redactadas a ciertos abogados de Richmond especializados en asuntos de herencias y arreglos de adopción. Supo que sí, podían organizarse colocaciones discretas para bebés con el trasfondo apropiado. Los hogares de expósitos hacían pocas preguntas cuando los bebés llegaban acompañados de donaciones generosas. Las familias que buscaban niños eran muchas, sobre todo las que sufrían infertilidad o habían perdido hijos por enfermedades. Un bebé blanco sano era valioso. La mujer se volvió parte de su planificación. La reasignó del servicio directo a Margaret, donde Patience lo observaba todo, a tareas domésticas más generales, limpieza, lavandería, ayuda en cocina, lo que la mantuviera ocupada pero no demasiado visible. Margaret, sedada y distante, no notó ni le importaron los cambios de personal. Patience sí lo notó, pero lo interpretó como un gesto considerado de Robert, apartar a la joven del contacto directo con Margaret, que quizá encontraría deprimente tener cerca a una sirvienta de su misma edad. Para septiembre, Robert ya había tomado su decisión y empezó a ejecutarla. Los detalles de lo ocurrido ese otoño no quedaron documentados con precisión. El registro histórico solo ofrece resultados. Para diciembre de 1834, la joven estaba visiblemente embarazada. Los libros de la plantación no dan explicación, no hay reportes de incidentes, nada que indique cómo o por qué ocurrió. Simplemente apareció un día con la evidencia innegable del embarazo, y el personal se ajustó en consecuencia. La trasladaron de la casa principal a una pequeña cabaña en el extremo más alejado de la plantación, normalmente usada para guardar herramientas durante el invierno. La explicación oficial dada al capataz y a otros que pudieran cuestionarlo fue que había sido comprometida por uno de los trabajadores del campo y que se la aislaba para evitar la contaminación moral de las demás sirvientas de casa. Situaciones así ocurrían de vez en cuando en las plantaciones y se manejaban con distintos grados de crueldad o indiferencia, según el temperamento del dueño. La cabaña medía 15 pies cuadrados, con piso de tierra, una chimenea pequeña, una ventana y una puerta que podía cerrarse desde afuera. Muebles mínimos, un colchón relleno de paja sobre un armazón de madera, un taburete, un cubo para agua y otro para desechos. Era apenas un poco mejor que las cabañas de los trabajadores del campo. Al menos tenía el espacio para ella sola, en lugar de compartirlo con una familia. Pero era aislamiento, una prisión disfrazada de acomodación por embarazo. Vivió allí todo el invierno, atendida de vez en cuando por la partera de la plantación y alimentada 2 veces al día por una mujer de la cocina que tenía prohibido hablarle más allá de lo estrictamente necesario. Nadie más la visitaba. Era invisible, existiendo en un lugar literalmente en el borde de la geografía social de la plantación, ni parte de la casa ni parte de la comunidad del campo. El bebé nació en mayo de 1835. La partera se llamaba Rachel, tenía 53 años y llevaba 30 años asistiendo partos en la plantación. Había traído 2 generaciones al mundo, incluido el propio Robert, aunque nunca se lo recordaba. Su puesto le daba privilegios marginales, una cabaña privada, tareas más livianas con la edad y cierto respeto dentro de la comunidad a la que servía. Usaba esos privilegios con cuidado, sin excederse, siempre consciente de que ni siquiera su habilidad especializada la hacía realmente segura. Cuando Robert la mandó llamar a la cabaña aislada a principios de mayo de 1835, entendió de inmediato que no era un parto ordinario. El montaje, el lugar, el secreto, nada seguía los patrones normales.
Había asistido cientos de nacimientos en todas las complicaciones posibles de la vida de plantación, matrimonios legítimos, encuentros casuales, situaciones coercitivas, todo lo que sucedía cuando el poder era absoluto y las personas eran propiedad. Pero esto se sentía distinto. El trabajo de parto duró 14 horas. No era inusual para un primer hijo, aunque la juventud de la madre y su terror evidente lo volvieron más difícil. Casi no hablaba, respondía a las preguntas de Rachel con una palabra o un gesto. Sus ojos se quedaban fijos en el techo, como si mirar a Rachel hiciera todo más real. Rachel también había visto eso antes, la disociación que aparece cuando una mujer no puede soportar estar presente en su propio cuerpo. El bebé llegó al amanecer, un niño sano, quizá de 7 libras, con un llanto fuerte y sin complicaciones inmediatas. Rachel lo limpió con eficiencia y revisó lo habitual, respiración, color, reflejos, malformaciones. Todo parecía normal, más que normal. Era un bebé hermoso, de esos que te arrancan una sonrisa pese a las circunstancias. Y era inconfundiblemente blanco, piel clara, rasgos finos, cabello que probablemente se aclararía a castaño o rubio. Si le hubieras mostrado a Rachel a ese bebé en la iglesia y le hubieras dicho que pertenecía a cualquiera de las familias blancas del condado, te lo habría creído sin dudar. Ahí fue cuando comprendió con exactitud qué estaba ocurriendo y cuál iba a ser su papel. Puso al bebé en los brazos de su madre. La joven, de 18 años y recién salida de su primer parto, bajó la mirada hacia el pequeño con una expresión que Rachel recordaría décadas después como lo más triste que he visto en mi vida. No era rechazo. Ni siquiera ese resentimiento complejo que a veces aparecía cuando el embarazo era consecuencia de la violencia. Era solo una tristeza profunda y absoluta, como si pudiera ver el futuro y supiera, desde ese instante, cómo terminaría esta historia. Está sano, dijo Rachel en voz baja, porque alguien tenía que decir algo fuerte. ¿Le irá bien? La mujer no respondió. Simplemente lo sostuvo durante esos primeros minutos, observándole el rostro como si estuviera memorizándolo. Rachel los dejó a solas y fue a informar a Robert, que la esperaba en la casa principal. Lo encontró en su estudio, con los libros de cuentas abiertos sobre el escritorio y la pluma en la mano. Levantó la vista cuando ella entró, y Rachel vio en sus ojos que llevaba meses preparando ese momento. ¿Y bien?, preguntó. ¿Un niño sano? Rachel informó, sin complicaciones. ¿Y el aspecto? Ahí estaba, la pregunta que lo confirmaba todo. Rachel había ensayado su respuesta, manteniendo la voz neutral y profesional. De tez clara. Rasgos aceptables. Robert sonrió, un placer genuino le cruzó el rostro. Excelente. Tráelo a la casa mañana por la noche, después de que oscurezca. Llega un caballero de Richmond que se encargará de los arreglos. Rachel asintió y se marchó sin hacer más preguntas, volviendo a la cabaña donde la joven madre amamantaba al bebé, para lo que Rachel sospechaba sería la primera y la última vez. Los 3 días siguientes siguieron un patrón que se repetiría 17 veces más en los años posteriores. El bebé se quedó con su madre, mamaba cuando tenía hambre y dormía en sus brazos. Durante esas 72 horas, ella le habló sin parar. Cuando Rachel iba a revisarlos, alcanzaba a oír fragmentos, no era balbuceo para bebés, sino conversación real, como si le explicara el mundo a alguien capaz de comprenderlo. Sobre todo disculpas. Promesas de que se lo habría quedado si hubiera podido. Explicaciones de decisiones que en realidad no eran decisiones. Al 4.º día, Robert apareció en persona, acompañado de un hombre que Rachel no había visto nunca, de mediana edad, bien vestido al estilo de Richmond, con un maletín de cuero. Entraron en la cabaña mientras Rachel esperaba afuera, dándoles la espalda e intentando no escuchar. La mujer gritó una vez. Solo una vez, un sonido que se cortó de golpe, como si alguien la hubiera silenciado físicamente. Después, voces bajas, la de Robert, calmada y didáctica, la del desconocido, seca y de negocios, la de la mujer,
ya inaudible. Rachel oyó el roce del papel, documentos revisándose, firmándose, y luego pasos. El desconocido salió cargando un bulto de mantas con el bebé dentro. Pasó junto a Rachel sin mirarla, rumbo a un carruaje que esperaba cerca de la casa principal. Robert lo siguió un momento después y se detuvo para hablar con Rachel. Necesitará unos días para recuperarse. Sigue atendiéndola, comidas regulares, cuidados básicos. Volverá al trabajo dentro de la semana. Luego él también se fue, y Rachel se quedó sola fuera de la cabaña, escuchando el silencio absoluto desde adentro. Esperó 10 minutos antes de entrar. La joven estaba sentada sobre el colchón, mirando sus brazos vacíos, con lágrimas que le corrían en silencio por la cara. Sin sonido, sin sollozos, solo lágrimas y ese silencio terrible. Rachel se sentó a su lado e hizo lo único que podía hacer. Esperó, presente, pero sin invadir, hasta que las lágrimas por fin cesaron y la mujer se recostó, encogida sobre sí misma, todavía en silencio. Rachel se quedó hasta que cayó la noche y luego regresó a su propia cabaña. Encendió una vela y empezó a escribir en el diario que había mantenido en secreto durante años, escondido bajo una tabla del suelo, con la caligrafía cuidadosa que se había enseñado a sí misma ya de adulta. La entrada del 6 de mayo de 1835 fue breve. Asistí el parto de un niño. Sano. Se lo llevaron. Dios fue testigo de lo que vi. La mujer volvió al trabajo dentro de la semana, reasignada al lavadero, donde el trabajo físico pesado le devolvería la fuerza. Cumplía las tareas de manera mecánica, hablaba solo cuando era necesario, comía poco y dormía mal, según lo que Rachel escuchaba de otros. El personal de la casa lo sabía, por supuesto. No se podía ocultar un embarazo, ni una ausencia repentina de un bebé, entre gente que vivía tan cerca. Pero nadie lo mencionaba abiertamente. Ese tipo de conversaciones era peligroso. Margaret, sedada en sus habitaciones del piso superior, no sabía nada, o, si sospechaba algo, el láudano le facilitaba no pensar en posibilidades incómodas. Ese mismo semana, el bebé apareció en los registros de la casa de expósitos de Richmond, varón, aproximadamente de 4 días, sano, dejado con una donación sustancial de un benefactor anónimo. La directora del hogar, una mujer práctica que sobrevivía con fondos siempre insuficientes, no hizo preguntas sobre el origen del niño. Las donaciones anónimas eran lo bastante comunes, y esta venía acompañada de $50, 6 meses de costos operativos para el hogar. El bebé permaneció en la casa de expósitos exactamente 3 semanas. A inicios de junio, una familia de comerciantes prósperos, los Harrison, visitó el lugar para adoptar. Llevaban 15 años casados sin hijos, tenían un negocio exitoso de telas y mercería, y querían un hijo varón que algún día heredara. La directora les mostró varios bebés, pero los Harrison se sintieron atraídos de inmediato por el recién llegado. Era perfecto, sano, hermoso, inconfundiblemente blanco, y lo bastante pequeño como para vincularse por completo con sus padres adoptivos. La adopción se cerró en pocos días. Se firmaron papeles, se pagaron tasas, y el bebé partió hacia su nueva vida como Thomas Harrison, el hijo amado de Edward y Catherine Harrison, de Richmond, Virginia. Creció con comodidades, recibió una educación excelente, con el tiempo heredó el negocio de su padre, se casó bien y tuvo 4 hijos propios. Murió en 1897, a los 62 años, como un miembro respetado de la sociedad de Richmond, sin saber nada de su nacimiento más allá de lo que sus padres le contaron, que había sido un expósito, elegido especialmente por unos padres que lo deseaban desesperadamente. De vuelta en la plantación Harley, la vida retomó sus ritmos habituales. La mujer trabajaba en el lavadero, cargando agua y restregando ropa en enormes calderos de cobre, con un esfuerzo físico tan exigente que cada noche caía en un sueño sin sueños. Robert revisó sus cuentas y confirmó que el arreglo había funcionado a la perfección. El intermediario de Richmond se quedó con una comisión del 20%,
pero aún después de los gastos, Robert había ganado más de $200, más que la ganancia de un año entero de tabaco a los precios del mercado. Y, más importante todavía, había probado el concepto. Podía hacerse. Se había hecho. Y nada le impedía repetirlo. Para septiembre de 1835, la mujer estaba embarazada otra vez. El segundo embarazo confirmó que el sistema de Robert era viable. Esta vez ya no hubo pretexto de trabajadores del campo ni falta moral. El personal doméstico entendía perfectamente lo que estaba pasando. La mujer fue aislada de nuevo, atendida por Rachel y mantenida lejos de las zonas donde Margaret o visitantes pudieran verla. Robert fue perfeccionando sus procedimientos en cada ciclo. Estableció contacto regular con 3 intermediarios distintos en Richmond y los alternaba para no crear un patrón demasiado evidente con uno solo. Aprendió que casas de expósitos hacían menos preguntas y que familias adoptaban con mayor rapidez sin investigar. Desarrolló sistemas de documentación que registraban las características de cada niño, el lugar donde se lo colocaba y el pago recibido, sin escribir jamás de forma explícita lo que esas entradas significaban en realidad. El libro mayor se convirtió en su registro privado, guardado bajo llave en un cajón oculto de su estudio y jamás mostrado a nadie. Cada entrada seguía el mismo formato: fecha de nacimiento, descripción física en lenguaje codificado, excelente, satisfactorio, requiere colocación cuidadosa, lugar, Richmond, Norfolk, Petersburg, a veces ciudades más lejanas, y una anotación que correspondía a entradas financieras en otra parte de las cuentas de la plantación. El segundo hijo, un niño nacido en marzo de 1836, fue a una familia de Norfolk desesperada por un heredero después de 3 hijas. El tercero, una niña, en enero de 1837, fue colocada con una pareja de Petersburg que había perdido a su único hijo por fiebre amarilla. El cuarto, otro niño, en octubre de 1837, fue a una viuda de Richmond que quería asegurarse de que la propiedad de su difunto marido quedara dentro de la familia. Cada colocación le aportó entre $150 y $300, a veces más, si la familia era particularmente rica y desesperada. Cuando nació el quinto hijo en agosto de 1838, la situación financiera de Robert se había estabilizado por completo. Los pagos por esas colocaciones generaban ingresos más confiables que el tabaco, no requerían gastos extra más allá de lo que ya invertía en el mantenimiento de la mujer, y funcionaban totalmente fuera de los libros, donde los acreedores y los recaudadores de impuestos no podían tocarlo. Pagó deudas, hizo reparaciones postergadas en la plantación, mejoró equipo e incluso empezó a organizar los eventos sociales que su posición exigía. Los vecinos veían a un joven plantador exitoso que había superado años difíciles gracias a una administración prudente. Nadie sospechaba la fuente de esa prosperidad recuperada. Margaret siguió aislada en su neblina de láudano, cada vez más desconectada de las operaciones domésticas. En sus mejores días, bajaba a cenar, participaba mínimamente en los oficios religiosos e incluso organizaba, de vez en cuando, tés por la tarde para las esposas vecinas. Pero la mayor parte del tiempo vivía en su dormitorio en penumbra, atendida por Patience, que ya entendía mucho más de lo que quería saber sobre las actividades de su patrón, pero estaba atrapada en el silencio por su propia condición de esclavizada. Patience vivió un conflicto moral terrible durante esos años. Su fe cristiana le enseñaba que la esclavitud estaba ordenada por Dios, que los sirvientes debían obedecer a los amos y que la jerarquía reflejaba un orden divino. Pero esa misma fe le enseñaba que los niños eran sagrados, que las madres merecían protección y que explotar a los vulnerables era pecado. No podía reconciliar lo que veía con lo que creía. Así que hizo lo que miles de personas esclavizadas hacían a diario, sobrevivió fragmentando su conciencia, encontrando formas de convivir con contradicciones que, de otro modo, le habrían quebrado la mente. Fue amable con la joven en las pocas ocasiones en que se cruzaban, ofreciéndole gestos pequeños, un poco más de comida, una mirada compasiva. Una vez incluso susurró: «Dios ve tu sufrimiento». Eso fue todo lo que se atrevió a arriesgar.
Rezaba constantemente, pidiendo perdón por su complicidad, suplicando a Dios que interviniera, sabiendo que no lo haría, porque nunca lo hacía en situaciones como esta. Los demás habitantes de la plantación desarrollaron sus propias estrategias para soportar ese conocimiento. Algunos se convencieron de que no estaba ocurriendo, de que aquellos embarazos tenían explicaciones comunes. Otros lo aceptaron por dentro, pero nunca lo dijeron en voz alta, entendiendo que hablar de asuntos relacionados con el amo era peligroso. Unos pocos incluso lo aprobaban, viendo a la mujer como afortunada porque Robert la había elegido para ese rol en lugar de tratarla peor, o buscando justificar cualquier cosa que mantuviera la estabilidad económica de la plantación y, por tanto, a todos marginalmente más a salvo. Las sociedades humanas son expertas en normalizar la atrocidad cuando resistirse implica costos inaceptables. Rachel, asistiendo cada parto y guardando su diario secreto, fue quien más sufrió. Su papel la volvía directamente cómplice. Traía al mundo a esos bebés sabiendo que se los arrebatarían, los cuidaba en esas horas breves junto a su madre y luego los veía desaparecer para siempre. No podía negarse a las órdenes de Robert sin poner en riesgo su propia seguridad y perder los pocos privilegios que hacían soportable su vejez. Así que siguió adelante, tomando la única decisión moral que tenía a mano, lo registró todo. Escribió entradas detalladas sobre cada parto, el aspecto de cada niño, la reacción de cada madre, construyendo un registro histórico que algún día podría servir como testimonio, aunque en ese momento no tuviera poder para detener lo que ocurría. El sexto hijo llegó en junio de 1839, el séptimo, en marzo de 1840, el octavo, en enero de 1841. Para entonces, la rutina era mecánica, aislamiento durante el embarazo, parto asistido, 3 días juntas, retirada del bebé, recuperación, regreso al trabajo, repetir. La mujer, todavía sin nombre en la mayoría de los registros, todavía reducida a categoría inicial, soportó cada ciclo con una devastación emocional cada vez más visible. Las entradas del diario de Rachel en ese periodo anotan su deterioro mental. Ya no habla, decía una entrada. No mira a nadie a los ojos, decía otra. Pasó por el parto como si no estuviera dentro de su propio cuerpo, describía una tercera. Pero su resistencia física seguía siendo notable. A pesar de los embarazos repetidos y el costo corporal, sobrevivía, se recuperaba y continuaba. Robert también lo registraba, anotando en su libro privado que niños nacían con más facilidad, que partos traían complicaciones, ajustando los tiempos para permitir la recuperación suficiente mientras maximizaba la producción. Lo trataba como crianza de ganado, calculaba intervalos óptimos entre embarazos para mantener la viabilidad de la mujer tanto tiempo como fuera posible. El noveno hijo, nacido a finales de 1841, marcó un cambio sutil en el patrón. Rachel anotó, el bebé llegó rápido, niño sano, pero esta vez ella no lloró. Tampoco le habló. Solo lo sostuvo y miró al vacío, como si ya hubiera salido de su cuerpo. Algo se había roto en esa mujer, una capacidad de respuesta emocional que la había sostenido en los partos anteriores. Robert también lo notó, aunque su preocupación era únicamente práctica. Una mujer demasiado dañada para obedecer podía convertirse en un problema. Ordenó a Rachel asegurarse de que recibiera comida y descanso adecuados, incluso le asignó tareas más ligeras por un tiempo, tratándola como equipo valioso que debía mantenerse para seguir funcionando. El 10º hijo llegó en agosto de 1842, el 11º, en junio de 1843, el 12º, en marzo de 1844. Para entonces, la mujer tenía 33 años y llevaba 9 años soportando ese patrón. El desgaste físico empezaba a notarse, envejecimiento prematuro, problemas crónicos de salud, el daño acumulado de 2 embarazos y partos con atención médica apenas básica. Las entradas de Rachel se volvían cada vez más inquietas. Se está debilitando. Este parto fue difícil. No sé cuántas veces más podrá su cuerpo hacer esto. Pero el incentivo económico seguía siendo demasiado fuerte.
La plantación de Robert estaba ahora entre las más prósperas del condado, su crédito restaurado, su posición social asegurada. Había casado a dos de sus hermanas menores con hombres bien situados usando dotes generosas que el tabaco, por sí solo, nunca habría podido financiar. Había comprado más tierra, expandido operaciones, construido un granero nuevo de tabaco, todo financiado en parte por negocios legítimos y en parte por el ingreso invisible generado por una mujer en una cabaña distante que daba a luz niños que no existían en ninguna contabilidad oficial. El 13º hijo, nacido en enero de 1845, fue por fin un tropiezo. La bebé era una niña, pero su tono de piel era un poco más oscuro de lo que Robert prefería, y sus rasgos eran menos claramente europeos. Permaneció 5 meses en la casa de Espósitos antes de que pudiera arreglarse una colocación. Y aún así, la familia adoptiva era menos prestigiosa, una pareja de granjeros rurales, no comerciantes urbanos ni profesionales. El pago lo reflejó, solo $75 en lugar de los 200 a 300 habituales. La entrada del libro mayor para ese caso llevaba una anotación inusualmente detallada. Asterisco colocación difícil. Rasgos menos satisfactorios. Precio reducido. Debe asegurarse que los futuros productos cumplan estándares. La deshumanización era total. Había dejado de pensar en esos bebés como niños, los veía únicamente como mercancía cuyo valor dependía de la apariencia. Margaret murió esa primavera, su organismo finalmente cediendo tras años de dependencia al láudano. Simplemente no despertó una mañana, el corazón se le detuvo en silencio durante el sueño. El médico puso insuficiencia cardíaca por agotamiento nervioso, lo suficientemente exacto. Tenía 30 años, pero parecía de 50, consumida por la pena, el medicamento y una ignorancia voluntaria sobre lo que ocurría en su casa. Robert guardó el duelo adecuado, 6 meses con menos vida social, ropa negra, actitud contenida. Luego empezó a cortejar a Eleanor, una viuda de 43 años de Carolina del Norte cuyo marido había muerto el año anterior. Eleanor no tenía ilusiones románticas. Ella quería seguridad financiera y autoridad doméstica, Robert quería una esposa respetable que no hiciera preguntas difíciles. Se casaron en noviembre de 1845, 6 meses después de la muerte de Margaret, y Eleanor asumió el manejo de la casa con una eficiencia enérgica. Eleanor no era ingenua. En pocas semanas entendió exactamente lo que ocurría en la plantación, pero también era práctica y, a su manera, moralmente flexible. Había crecido dentro del sistema de plantaciones, había administrado trabajadores esclavizados toda su vida adulta y hacía mucho que había aceptado los compromisos morales que exigían la comodidad y la seguridad. Si Robert había encontrado una fuente innovadora de ingresos, era asunto de él. El trabajo de ella era administrar la casa, no cuestionar los métodos de su marido. Eso sí, exigió ciertos límites. No quería ver jamás a la mujer, no quería oír detalles y no quería que se mencionara el tema en su presencia. Mientras Robert lo mantuviera totalmente separado de la vida social y de la operación doméstica, Eleanor lo ignoraría. A Robert le venía perfecto. Eleanor era mucho más útil como compañera de lo que Margaret había sido. Los embarazos continuaron, el 14º hijo en septiembre de 1846, el 15º en julio de 1847, el 16º en mayo de 1848. La mujer tenía ahora 37 años, llevaba 13 años soportando ese patrón y se estaba deteriorando con claridad. Las entradas del diario de Rachel en ese periodo son cada vez más angustiosas. Está tan delgada. El sangrado no se detiene. De verdad creo que el próximo parto la va a matar. Aún así, seguía sobreviviendo, mostrando esa clase de resistencia profunda que habla o bien de una constitución física extraordinaria o de la terrible capacidad del cuerpo humano para aguantar lo insoportable, porque la muerte no llega aunque parezca preferible. Robert tenía ya 60 años, todavía vigoroso, pero consciente de que envejecía.
Su padre por fin había muerto en 1847, liberándolo del deber sombrío de cuidar a un inválido. Varios de sus hijos, los adoptados legítimos que había colocado, habían crecido y se habían convertido en adultos exitosos, aunque jamás podría reconocerlos en público. Seguía sus vidas cuando era posible, confirmando que su legado genético prosperaba en múltiples hogares de Virginia y más allá. El 17º hijo nació en marzo de 1849 y marcó otro hito, fue la primera vez que la mujer se resistió activamente. Según el diario de Rachel, cuando Robert fue a llevarse al bebé al tercer día, la mujer se negó a entregarlo. Sostuvo al niño, un varón, y dijo simplemente, no. Robert lo había esperado tarde o temprano. Llevó al capataz con él, y entre los dos le arrancaron al bebé de los brazos mientras ella luchaba en silencio. Sin gritos, solo una resistencia física desesperada que terminó cuando el capataz la golpeó lo bastante fuerte como para aturdirla. Se llevaron al bebé y la dejaron sangrando por el labio partido, acurrucada sobre el colchón, emitiendo un quejido bajo que Rachel describió como menos que humano y más que humano al mismo tiempo. Esa resistencia le costó 3 días encerrada en la cabaña sin comida, como castigo por desobediencia. Cuando por fin dejaron a Rachel llevarle comida y revisarla, la encontró viva pero completamente quebrada, sentada en sus propios desechos, mirando a la nada. Pensé que ahí terminaba todo, escribió Rachel en su diario. Pensé que moriría, ya fuera porque su cuerpo se rendía o porque, por fin, su espíritu se rompía del todo. Pero no murió. Solo siguió, como un reloj que continúa marcando el tiempo incluso después de que el relojero lo ha abandonado. Con el tiempo, la mujer volvió al trabajo, más delgada y más silenciosa que nunca, cumpliendo tareas asignadas de forma automática. El personal murmuraba que se había vuelto loca, y quizá, en algún sentido, lo estaba. Pero seguía funcionando, seguía viva, seguía resistiendo, porque el patrón todavía no había terminado. Aún faltaba un último hijo. El 18º embarazo comenzó a finales del verano de 1855. La mujer tenía 44 años, una edad extraordinaria para un embarazo incluso en condiciones ideales, y peligrosísima dada su historia médica y el daño acumulado. Cuando Rachel confirmó el embarazo en septiembre, fue directamente a Robert y le rogó que lo terminara, explicando que continuar casi con certeza mataría a la mujer y que, además, podría nacer un bebé muerto o con malformaciones. Robert se negó. Este sería el último. Incluso él entendía que seguir después de esto era imposible. Pero quería ese producto final. A esa altura, lo más probable era que la mujer muriera de todos modos, desgastada por años de uso. Mejor extraer un hijo más que pudiera valer dinero que dejarla deteriorarse sin propósito. Su cálculo era puramente económico. La mujer era, en ese momento, un costo hundido. Su vida útil terminaba continuara o no. Pero un bebé blanco sano aún podía valer $200 o $300. Desde una lógica de negocios, intentar un último embarazo tenía sentido, aunque la matara, porque ya le quedaba poco valor restante. Por lo demás, el embarazo avanzó con dificultades terribles desde el inicio, náuseas severas que duraron todo el tiempo, no solo los primeros meses, una hinchazón peligrosa en las extremidades, dolor crónico que la dejó sin poder trabajar durante semanas. Las entradas del diario de Rachel se volvieron cada vez más desesperadas, describiendo a una mujer cuyo cuerpo estaba fallando activamente. No puede retener la comida. La hinchazón es tan grave que la piel se le está agrietando. Tiene fiebre que no cede. En marzo de 1856, 3 meses antes de la fecha prevista, Rachel fue a ver a Robert otra vez, esta vez llevando consigo a Eleanor. Juntas argumentaron que la situación era médicamente peligrosa, que continuar arriesgaba no solo la vida de la mujer sino también la posibilidad de un bebé muerto, y que el sentido común dictaba terminar el embarazo. Eleanor, práctica como siempre, lo planteó en términos financieros: una madre muerta y un bebé muerto eran pérdida total, interrumpir ahora al menos preservaba. Se detuvo,
porque en realidad ya no quedaba nada que preservar. Robert las escuchó y volvió a negarse. Estaban demasiado cerca de completarlo. El bebé podía sobrevivir incluso si la madre no lo hacía, y eso sería suficiente. 3 meses más. Esos últimos meses fueron un tormento que Rachel documentó con detalle clínico. La mujer quedó confinada permanentemente a la cabaña, demasiado débil para moverse más de unos pasos. Desarrolló llagas por permanecer acostada. La respiración se le volvió trabajosa. El bebé dentro de ella seguía creciendo, drenando los pocos recursos que le quedaban al cuerpo. A finales de mayo, la mujer entró en trabajo de parto prematuro. El bebé venía con 6 semanas de adelanto, no era lo ideal, pero podía ser viable si el parto salía bien. Rachel se mudó a la cabaña, preparándose para lo que sabía que sería el parto más difícil que hubiera atendido. El trabajo duró 42 horas. No era por necesidad médica. El bebé era lo bastante pequeño y estaba bien colocado. El problema era que el cuerpo de la mujer había quedado tan dañado por 18 embarazos que apenas podía realizar las funciones básicas del parto. Las contracciones eran débiles e irregulares. Pasaban horas sin progreso real. La mujer entraba y salía de la conciencia, demasiado agotada para empujar con eficacia, su cuerpo intentando completar un proceso para el que ya no tenía fuerza. Rachel permaneció ahí todo el tiempo, haciendo cuanto podía con sus herramientas limitadas y su conocimiento. Le dio hierbas para fortalecer las contracciones, aplicó presión para guiar al bebé y habló sin cesar para mantenerla despierta y enfocada. Mandó buscar ayuda. 2 mujeres más, con experiencia en partos, llegaron a asistir, llevando paños limpios, agua y manos adicionales. El bebé por fin nació al amanecer del 4 de junio de 1856. Una niña, diminuta pero viva, de quizá 4 libras. Su llanto era débil, pero existía. Rachel trabajó frenéticamente para despejarle las vías respiratorias, calentarla y estimular la respiración. La bebé vivía. Detrás de ella, la madre se estaba muriendo, se desangraba de forma brutal, incapaz de expulsar la placenta. Su cuerpo, sencillamente, se rendía después de 18 partos y 42 horas de ese último trabajo de parto. Rachel apartó la atención del bebé e intentó salvar a la madre, pero no había nada que pudiera hacerse. El sangrado era demasiado intenso, el daño interno, demasiado extenso. La mujer murió a los 20 minutos del nacimiento de su hija, sin haberla sostenido jamás, sin haber pronunciado una última palabra. Solo se vació de sangre sobre un colchón de paja en una cabaña al borde de una plantación en Virginia. Rachel sostuvo a la pequeña y miró a la madre muerta, y sintió algo muy parecido a la desesperación. 18 hijos. 18 partos asistidos. 18 bebés arrebatados. Y ahora esto, la madre muerta, una recién nacida tan prematura que quizá no sobreviviría a la semana, ¿y para qué? Por dinero. Todo aquel arreglo monstruoso había sido por dinero. Arropó a la bebé con cuidado y la llevó a la casa principal, donde encontró a Robert ya despierto y esperando noticias. Rachel informó con frialdad clínica, la madre había muerto. La bebé estaba viva, pero era muy prematura y frágil. Su supervivencia era incierta. Robert miró a la diminuta recién nacida, estudiándole los rasgos con el ojo entrenado de alguien que ya había evaluado a 17 niños anteriores, y lo que vio lo hizo detenerse. Esa bebé se parecía exactamente a él. No solo tenía los rasgos europeos generales que él venía produciendo. Esta niña llevaba su cara específica marcada en miniatura, la nariz característica de los Harley, la forma particular de los ojos, el contorno exacto de la barbilla. Cualquiera que lo conociera y viera a la niña reconocería el parecido al instante. Por primera vez, el cálculo helado de Robert vaciló. Esto no era un producto anónimo y seguro que pudiera colocar con desconocidos lejanos. Era, de manera inconfundible, su hija, y tanto quedársela como entregarla implicaban riesgos peligrosos. Y si terminaba en Richmond,
¿dónde alguno de sus asociados pudiera verla? ¿Y si la mostraban a familias que conocían el apellido Harley y notaban el parecido? ¿Y si, años después, aparecían preguntas? Mandó a Rachel de vuelta con instrucciones de cuidar a la bebé y avisarle si sobrevivía los siguientes días. Luego se sentó en su estudio, mirando fijamente el libro mayor que documentaba 18 años de explotación sistemática, y por fin reconoció que se había pasado de la raya. La bebé vivió 3 días, alimentada por Rachel con la leche de la única mujer lactante de la plantación, que había dado a luz recientemente. La niña tomaba leche con debilidad, dormía casi todo el tiempo y, la noche del 7 de junio, simplemente dejó de respirar. La mortalidad infantil era lo bastante común como para que su muerte no sorprendiera a nadie. Robert hizo que enterraran a la bebé sin ceremonia en el área asignada de la plantación, junto a su madre, que había sido sepultada días antes. Ninguna marca identificaba ninguna de las dos tumbas. Se perdieron en la tierra, anónimas, incluso en la muerte. Por primera vez en 18 años, Robert sintió algo parecido a la culpa. No por la explotación en sí, con eso había hecho las paces hacía tiempo, sino por la peligrosa exposición que representaba aquella última niña. Había tenido suerte de que muriera. Si hubiese sobrevivido, si se hubiese visto obligado a quedársela o a colocarla, sabiendo que el parecido podía revelarlo todo el arreglo podría haberse desmoronado. El libro mayor estaba en su estudio, registrando sus crímenes con caligrafía ordenada. Debió haberlo destruido años atrás, pero lo había conservado como un registro privado de su logro, la prueba de su astucia al encontrar una fuente de ingresos invisible. Ahora era evidencia, una confesión detallada escrita con su propia mano. En septiembre de 1856, Robert intentó destruir las pruebas. Quemó documentos de la cabaña donde la mujer había vivido, destruyó correspondencia con intermediarios de Richmond, encontró y quemó contratos y registros de pago que pudieran vincularlo con las colocaciones de los niños. Trabajó durante la noche alimentando la chimenea, viendo cómo el papel se rizaba y se ennegrecía, tratando de borrar la historia. Pero se quedó con el libro mayor. Quizá por vanidad. Quizá por no poder soltar la documentación de su ingenio. Quizá porque destruirlo se sentía como admitir culpabilidad, y no solo como borrar huellas. Lo escondió mejor, construyó un compartimento oculto en la pared de su estudio y se dijo que era lo bastante seguro. La plantación debería haber vuelto a la normalidad. La mujer había muerto. El arreglo se había terminado. Robert podía dedicar sus años restantes al negocio estándar de la plantación. En lugar de eso, todo empezó a venirse abajo. Los incendios comenzaron en noviembre de 1856, 5 meses después de la muerte de la mujer. El primero destruyó un granero de tabaco con la cosecha de esa temporada, cientos de libras de tabaco curado, listo para el mercado, desaparecidas en un infierno que iluminó el cielo nocturno. A la mañana siguiente, al inspeccionar las ruinas, el capataz no halló una causa evidente, ni rayo, ni pipa tirada, ni señales de ignición accidental, solo un fuego completo, eficaz, que lo devoró todo. Robert absorbió la pérdida económica. Para entonces tenía reservas y reforzó la seguridad. El capataz colocó vigilantes, organizó patrullas nocturnas e intentó establecer quién había estado donde cuando empezó el incendio, pero la geografía de la plantación hacía difícil vigilar, miles de acres, decenas de edificios, más de 200 residentes. Alguien decidido a causar daño podía encontrar oportunidades. El segundo incendio llegó en diciembre y arrasó los establos. Murieron 3 caballos, incluido el favorito de Robert para montar. Este fuego también fue inexplicable. Empezó después de medianoche, cuando el establo estaba cerrado y asegurado, se propagó demasiado rápido como para ser accidental y mostró señales de ignición deliberada según los patrones de quemado. En enero llegó el tercer incendio, este dañó el ala este de la casa principal. Solo la reacción rápida del personal doméstico evitó que se extendiera por toda la estructura,
y aún así se destruyeron 2 dormitorios y el humo afectó gran parte del piso superior. Eleanor, que dormía en el ala oeste, quedó lo bastante conmocionada como para exigir explicaciones que Robert no podía dar. El patrón era innegable. Alguien estaba destruyendo de manera sistemática la infraestructura de la plantación. La pregunta era quién y por qué. Robert interrogó a sirvientes, trabajadores del campo, a todo aquel que pudiera tener motivo u oportunidad. El capataz recurrió a la violencia para arrancar confesiones. Nadie admitió nada. Los incendios continuaron, y ahora se sumaron otros sabotajes, herramientas que se rompían misteriosamente, suministros que se echaban a perder, cercas que se venían abajo, ganado que escapaba o moría por causas desconocidas. Las operaciones de la plantación se deterioraron. El trabajo en el campo se resentía porque retiraban gente para tareas de seguridad. Los gastos se disparaban mientras Robert reemplazaba equipo y edificios dañados. El capataz, frustrado y asustado, se volvió cada vez más brutal, lo que solo hacía que los trabajadores restantes cooperaran menos. Se formó un ciclo de violencia y resistencia que empeoró todo progresivamente. Para marzo de 1857, las reservas financieras de Robert se estaban agotando. El tabaco llevaba años siendo un negocio mediocre, sostenido únicamente por el ingreso secreto de las colocaciones de niños. Ahora, con esa fuente terminada y el sabotaje destruyendo propiedades más rápido de lo que el tabaco podía pagar reparaciones, se enfrentaba a la posibilidad real de bancarrota. En abril, Eleanor sufrió un derrame cerebral, más leve que el que había afectado al padre de Robert, pero suficiente para dejarle debilitado el lado derecho y comprometer su papel como administradora del hogar. Necesitaba cuidados constantes, lo que obligaba a sacar a más sirvientes de otras tareas y perturbaba aún más la operación. La plantación se estaba derrumbando, y Robert no entendía por qué. No había tratado a sus trabajadores peor que cualquier otro plantador. Sí, había usado a una mujer para sus fines, pero eso no era, ni de lejos, algo inusual. Esos arreglos ocurrían en plantaciones por todo el sur. ¿Por qué su gente estaba ahora en una rebelión abierta, aunque no declarada? Lo que Robert no entendía, lo que no podía entender desde su posición de poder absoluto, era que la mujer de la cabaña lejana había sido visible para su comunidad de formas que él jamás había notado. Los demás esclavizados la habían conocido antes de sus años de aislamiento. Habían visto 18 embarazos. Sabían cuándo desaparecían los bebés. Entendían exactamente lo que pasaba y no habían podido detenerlo mientras ella vivía. Pero ahora ella estaba muerta, y el pacto que los ataba a la obediencia, esa esperanza desesperada de que cooperar trajera una seguridad mínima, se había disuelto. Robert había demostrado que cooperar no significaba nada. Cumplir no garantizaba nada. Ella le había dado 18 hijos y murió por ese esfuerzo, sin protección, sin misericordia, sin nada salvo explotación hasta que su cuerpo, por fin, falló. Si cooperar no traía seguridad, entonces ¿para qué cooperar? Los incendios, los sabotajes, las pequeñas resistencias, no eran una rebelión organizada en sentido formal. No había conspiración, ni reuniones de planificación, ni un liderazgo identificado. Era, en cambio, una resistencia espontánea y distribuida, individuos y pequeños grupos que, por separado, decidían que habían llegado a su límite y empezaban a devolver el golpe como podían sin exponerse de manera evidente. Un incendio aquí. Una herramienta rota allá. Ganado accidentalmente liberado. Suministros descuidadamente dejados para que se estropearan. Nada atribuible a personas específicas, y todo, en conjunto, convirtiéndose en la destrucción sistemática de la capacidad operativa de la plantación. Robert lo intentó todo para restaurar el orden. Aumentó los castigos, ofreció recompensas por información, dio discursos sobre intereses compartidos y conducta apropiada. Nada funcionó. La fuerza laboral de la plantación había decidido, de forma colectiva y silenciosa, que su autoridad ya no tenía peso,
Y no había nada que él pudiera hacer para recuperarla sin una violencia tan extrema que destruiría la mano de obra que necesitaba. En junio de 1857, Eleanor murió oficialmente por complicaciones de su derrame, aunque el momento sugería causas quizá más siniestras. En las plantaciones ocurrían muertes inexplicables. Los venenos estaban al alcance de quienes trabajaban en cocinas y conocían plantas, y demostrar la causa era casi imposible con el conocimiento médico de la década de 1850. Eleanor simplemente se debilitó durante varios días y murió. El doctor no vio nada definitivamente sospechoso, aunque tuviera sospechas privadas. Robert estaba solo ahora, 61 años, dirigiendo una operación que se desmoronaba, cada vez más paranoico y aislado. Su padre había muerto. Sus dos esposas habían muerto. No tenía hijos reconocidos. La plantación que representaba 3 generaciones de legado familiar se deshacía a su alrededor. Pasaba cada vez más tiempo en su estudio, bebiendo en exceso, revisando libros de cuentas que registraban sus fracasos y sus crímenes. El libro secreto salió de su escondite, y Robert se quedaba noches enteras leyendo 18 años de entradas, la existencia breve de 18 niños anotada con lenguaje empresarial. ¿Qué había logrado? Una seguridad financiera que ahora se evaporaba. Una posición social que no valía nada si la plantación caía. Un legado genético esparcido por Virginia en hijos que nunca sabrían su nombre, y una mujer muerta a los 44, completamente consumida, enterrada sin marca en una tierra que él había poseído. ¿Había valido la pena? La pregunta lo perseguía en esas largas noches. En términos prácticos, sí, había generado ingresos sustanciales, había sorteado crisis financieras, había mantenido su posición. Pero algo en la muerte de la última niña, o en la resistencia silenciosa de la mujer a través de 18 partos, o quizá en la suma de consecuencias que ahora destruía todo lo que había construido, lo hizo preguntarse si astucia y éxito eran realmente lo mismo. La última entrada del libro mayor se escribió en septiembre de 1857 durante una de esas sesiones de bebida. Su letra, normalmente precisa, tembló sobre la página. Lo quemé todo. Que Dios me perdone. Había intentado quemar la evidencia, aunque de forma incompleta. Había destruido la cabaña donde todo sucedió, mirándola arder y sintiendo algo parecido a la catarsis. Había encontrado y quemado otros documentos, cartas, registros, pero conservó el libro mayor, incapaz de destruir el testimonio final de lo que había hecho. Los registros de la plantación muestran un desorden creciente durante septiembre de 1857. Las entradas se volvieron erráticas. Las cuentas no cuadraban. Aparecían notas paranoicas en los márgenes. Robert se estaba deteriorando mentalmente, su mundo se derrumbaba y sus certezas se disolvían. Murió el 15 de octubre de 1857, hallado en su escritorio por el mayordomo que le llevaba el café de la mañana. El doctor dictaminó fallo cardíaco, lo cual era cierto en el sentido médico, su corazón se había detenido. Si fue por causas naturales, veneno o simplemente porque el cuerpo cedió bajo estrés y abuso del alcohol, no se hizo autopsia para determinarlo. Robert fue enterrado en el panteón familiar con la ceremonia apropiada, elogiado como un plantador respetado que había sostenido el legado familiar en tiempos difíciles. El ministro que pronunció el elogio era el mismo hombre que había visitado a la mujer en su cabaña años antes y había presenciado su sufrimiento. Habló de la vida de Robert, de sus logros, de su posición en la comunidad. No mencionó que cada palabra le sabía a ceniza en la boca. La plantación pasó a un primo lejano, que llegó para encontrar las operaciones en caos total. 60 de los 200 esclavizados ya habían escapado, aprovechando el desorden para huir hacia el norte. Los que quedaban eran abiertamente hostiles, se negaban a obedecer órdenes directas, hacían el mínimo trabajo, claramente esperando una oportunidad para marcharse o para que la plantación fracasara por completo. El primo intentó durante 2 años restaurar la funcionalidad, fracasó y vendió la propiedad en 1859 a un consorcio que la desmembró.
Las parcelas se dividieron, algunas se vendieron a plantadores vecinos, otras a inversores de Richmond. Los esclavizados fueron vendidos por separado o escaparon antes de que se concretaran las ventas. Cuando llegó la Guerra Civil en 1861, la antigua plantación Harley apenas era reconocible como tal. La casa principal estaba vacía, vandalizada por soldados de ambos ejércitos que pasaban. Los campos habían desaparecido, tomados por maleza. Las cabañas donde habían vivido 200 personas se caían, techos hundidos, paredes podridas. Después de la guerra, durante la reconstrucción, las personas antes esclavizadas se dispersaron. Algunas se quedaron en Virginia, trabajando como aparceros o mudándose a ciudades. Otras se fueron al norte, a Filadelfia, Nueva York, Boston, a cualquier lugar donde hubiera posibilidad de una vida nueva. Se llevaron sus recuerdos, historias de los lugares donde habían sido esclavizadas. Pero muchas de esas historias murieron con ellas, nunca escritas, nunca preservadas formalmente. Rachel terminó en Filadelfia, trabajando en un hospital para gente de color que atendía a personas liberadas. Para entonces tenía más de 70, sus años de partera quedaban atrás. Pero sabía de enfermedad y de muerte, algo valioso en los años caóticos de posguerra, cuando miles de personas liberadas llegaban al norte, muchas enfermas, heridas o traumatizadas. Fue en Filadelfia, en 1889, acercándose a los 85 y sabiendo que se moría, cuando Rachel decidió por fin que su diario debía convertirse en testimonio público. Lo había guardado en secreto durante 40 años, escondido y privado, documentación del horror que había presenciado sin poder impedirlo. Ahora, con su vida terminándose y con la esclavitud abolida oficialmente, envió el diario a un periódico abolicionista que aún se publicaba. El periódico imprimió extractos en 3 ediciones durante el otoño de 1889. La reacción fue mixta. Algunos lectores quedaron horrorizados y exigieron investigaciones. Otros lo descartaron como exagerado o falso, propaganda antisur. Unos cuantos argumentaron que, incluso si era cierto, describía prácticas ya ilegales y, por tanto, irrelevantes para las condiciones actuales. El ministro que había conocido la plantación Harley también publicó sus memorias en la década de 1890, con descripciones cuidadosas de lo que había presenciado allí. Fue más vago que Rachel. Había visto menos y entendido menos, pero su testimonio corroboró elementos clave del relato de ella. Historiadores académicos comenzaron a investigar a principios del siglo XX, cruzando el diario de Rachel con registros de la plantación, documentos de la iglesia, archivos del condado y libros de casas de expósitos. El patrón apareció poco a poco: 18 niños, una mujer, explotación sistemática durante casi 20 años. El libro mayor de la plantación Harley reapareció en 1931, encontrado en una colección de herencia que procesaba un archivo universitario. El estudiante de posgrado que lo halló reconoció de inmediato que las entradas codificadas correspondían a las descripciones de Rachel. La documentación combinada probó de forma definitiva lo ocurrido. Las fechas coincidían. Los números encajaban. El sistema que Rachel había descrito quedaba confirmado por los registros meticulosos de Robert. La investigación genealógica comenzó en serio en la década de 1940, tratando de rastrear a los 18 niños. 12 fueron identificados mediante diversos registros, fechas de nacimiento que coincidían con admisiones en casas de expósitos, expedientes de adopción, certificados de matrimonio y defunción, datos censales. Los investigadores construyeron árboles familiares que mostraban que esos 12 niños habían vivido vidas ordinarias, se casaron, tuvieron hijos, murieron en paz décadas después. Sus descendientes, y para los años 40 ya había docenas, en su mayoría no tenían idea de su origen. Algunas familias, contactadas con cuidado por los investigadores, quedaron impactadas al saber que abuelos o bisabuelos respetados habían nacido en circunstancias inimaginables. Unas aceptaron la verdad histórica, reconociendo que explicaba misterios familiares. Otras la rechazaron por completo,
insistiendo en que los investigadores estaban equivocados o eran malintencionados. Los 6 niños no rastreados simplemente se perdieron en la vasta anonimidad de la historia. Tal vez murieron jóvenes, quedaron mal documentados o lograron ocultar su origen tan por completo que no sobrevivió ningún rastro documental. En cuanto a la mujer, la que lo soportó todo, cuyo cuerpo produjo 18 hijos, la que murió a los 44 en una cabaña al borde de la plantación, su identificación siguió siendo incierta. El diario de Rachel la llamaba S., lo que sugería Sarah. Los libros de la plantación usaban varias designaciones, pero nunca un nombre completo. El censo de 1850 registraba a una mujer sin nombre, de edad y categoría apropiadas. En la década de 1940, los investigadores encontraron una pista prometedora. Un hombre en Detroit cuya abuela había escapado de Virginia durante la Guerra Civil y contaba historias sobre una mujer en la plantación Harley llamada Sarah, que llevaba su pena en silencio y su rabia aún más silenciosa. Pero un testimonio de tercera mano a lo largo de 80 años no podía ser prueba, y nunca apareció documentación confirmatoria. Sarah, si ese era su nombre, permaneció tan anónima en la historia como la habían obligado a hacerlo en vida. Su tumba, sin marca y sin registro, estaba en algún lugar de una propiedad que había sido subdividida y urbanizada varias veces desde 1857. No quedaba nada físico. Artículos académicos publicados en los años 50 y 60 analizaron distintos aspectos del caso. Economistas estudiaron los mercados ilegales de adopción. Historiadores de la medicina examinaron las implicaciones de 18 embarazos con atención del siglo XIX. Psicólogos consideraron los efectos del trauma. Juristas debatieron si podía intentarse alguna persecución retroactiva. El caso se convirtió en una nota al pie en las historias de la esclavitud, notable por su carácter sistemático y por su documentación inusual. Pero ciertas preguntas siguieron sin respuesta. Los incendios y sabotajes de 1856-1857, ¿fueron venganza coordinada o coincidencia? ¿La comunidad esclavizada destruyó deliberadamente las operaciones de Robert en respuesta a la muerte de Sarah? El momento era sugestivo, los resultados claros, pero la prueba seguía siendo esquiva. Algunos historiadores dijeron que sí, el patrón era demasiado deliberado para ser accidental, el tiempo demasiado exacto. Otros respondieron que atribuirlo a coordinación podía romantizar la resistencia e imponer perspectivas modernas sobre actores históricos que enfrentaban restricciones imposibles. Tal vez no importaba. Tal vez lo que importaba era que Sarah resistió, sobrevivió todo lo que pudo y que, tras su muerte, el sistema colapsó, ya fuera por acción deliberada, resistencia espontánea o simplemente por el peso acumulado de la explotación superando por fin lo que cualquier estructura podía soportar. La plantación que la había consumido no pudo sostenerse después de su muerte. El sitio de la plantación Harley es hoy un centro comercial en el condado de Spotsylvania, Virginia. Un marcador histórico menciona que fue una plantación de tabaco operada por la familia Harley de 1768 a 1859. Señala que fue confiscada durante la Guerra Civil y describe su desarrollo posterior. Nada en ese marcador sugiere la historia más oscura bajo el asfalto del estacionamiento. El libro mayor descansa en una bóveda climatizada de un archivo universitario, disponible para investigadores con cita. Las páginas son frágiles, la tinta se apaga, pero la letra de Robert sigue siendo legible, 18 entradas que documentan a 18 niños, cada uno nacido de una mujer cuyo nombre él jamás anotó, cada uno retirado 3 días después del parto, cada uno representando una suma de dinero y una pequeña parte de su legado genético esparcido por Virginia. El diario de Rachel se conserva en otra colección, sus páginas tardías muestran una escritura temblorosa y manchas ocasionales que podrían ser lágrimas. Escribió sabiendo que su testimonio quizás sería la única justicia que Sarah recibiría, el único reconocimiento de que su sufrimiento fue visto y contó. La mujer, Sarah, sigue siendo un hueco en la historia, una persona reducida a una inicial en el libro de otro. Le arrancaron la humanidad con tal eficacia que recuperar su nombre se volvió imposible.
Vivió, soportó, dio a luz a 18 niños en un mundo que nunca la reconocería como madre y murió a los 44, enterrada sin marca ni ceremonia. Los 18 niños vivieron sus vidas, formaron familias, murieron sin saber que habían sido mercancía antes de ser personas. Sus descendientes caminan hoy como estadounidenses comunes, con historias familiares normales, sin saber que su existencia provino de una explotación sistemática, sin saber que su madre ancestral murió sin nombre, agotada, consumida por completo para el beneficio de otros. Quizá ese sea el aspecto más perturbador, lo total que puede ser el borrado de alguien. Como la maquinaria de la esclavitud podía devorar a una persona entera y dejar solo registros contables y niños fantasma que nunca supieron que tuvieron una madre cuyo nombre nadie se molestó en registrar. Los archivistas que custodian el libro lo manipulan con cuidado, con guantes blancos, sosteniendo páginas quebradizas. Se lo muestran a los investigadores, explican el contexto, señalan entradas importantes. Y cada vez que llegan a la última página, donde Robert, con la mano temblorosa, escribió, lo quemé todo. Que Dios me perdone. Pero no lo quemó todo. La evidencia sobrevivió. La verdad quedó, parcial y dolorosa, lo bastante documentada como para que el sufrimiento de Sarah no pudiera borrarse del todo. Ella vivió. Ella resistió. Ella dio a luz a 18 niños. Y cuando por fin murió, el sistema que se había sostenido sobre su cuerpo empezó a derrumbarse. Esa es la historia que revelan los registros de la plantación, no solo el crimen de un hombre, sino la complicidad de una sociedad que convirtió el dolor humano en ganancia, y la pregunta insoportable de qué podría significar la justicia cuando llega un siglo demasiado tarde para quien más la necesitaba. Hay preguntas sin buenas respuestas. Hay historias que cargan heridas que nunca sanan del todo. Hay injusticias tan profundas que ni el reconocimiento, ni la documentación completa, ni enseñar la verdad a generaciones futuras puede ser una respuesta suficiente. La historia de Sarah es una de esas. El libro prueba que existió, prueba lo que le hicieron, prueba los 18 hijos que parió. Pero la prueba no es justicia. La documentación no es reparación. Saber la verdad no cambia que murió a los 44, completamente consumida, enterrada sin nombre ni marca en una tierra que ya ni siquiera existe como plantación. El único testimonio de su existencia es un libro llevado por el hombre que la explotó, entradas de diario de la mujer que fue testigo y artículos académicos que analizaron el caso como un dato histórico. Sarah no dejó palabras propias, ningún testimonio directo, solo el legado biológico de hijos que nunca la conocieron y el vacío donde su humanidad debió haber sido registrada. La historia está llena de ausencias así, personas cuyas vidas importaron profundamente, pero cuyos nombres y relatos desaparecieron porque los sistemas que las oprimieron controlaban los registros. La historia de Sarah sobrevivió solo porque Robert fue lo bastante meticuloso para documentar sus crímenes y Rachel lo bastante valiente para testificar pese al riesgo. ¿Cuántas otras historias no sobrevivieron? ¿Cuántas otras mujeres soportaron una explotación similar sin que nadie la registrara? ¿Sin siquiera la mínima documentación que daban los cálculos de negocio de Robert? ¿Cuántos niños existen hoy sin saber que sus ancestros nacieron en circunstancias así? Esas preguntas flotan sobre el archivo donde descansa el libro, sobre el centro comercial donde estuvo la plantación, sobre todo el registro histórico de la esclavitud estadounidense. Por cada caso documentado como el de Sarah, decenas, cientos o miles de historias semejantes se perdieron por completo, dejando como única evidencia a los propios hijos, dispersos, anónimos, ignorantes. Ese es el horror final. No solo lo que le pasó a Sarah, sino reconocer que su historia sobrevivió por accidente y que incontables otras, como la suya, desaparecieron tan completamente que ni siquiera sabemos lo suficiente como para preguntar por ellas. El libro sigue en su bóveda. El diario de Rachel permanece en su colección. Los investigadores continúan analizando. Los estudiantes siguen estudiando. Los descendientes siguen descubriendo verdades incómodas sobre sus historias familiares. Y en algún punto del condado de Spotsylvania,
Bajo un estacionamiento donde la gente carga bolsas del supermercado, Sarah yace en una tumba sin marca junto a su 18º hijo, ambos anónimos, incluso en la muerte. Testimonio de una explotación tan sistemática que solo registros contables meticulosos y la conciencia de una partera impidieron que desaparecieran por completo de la historia. Ese es el legado. Eso es lo que revelan los registros de la plantación. Esa es la verdad que sobrevivió al intento de Robert de quemarlo todo. Sarah existió. Sarah resistió. Sarah importa, aunque el sistema que la destruyó intentó asegurarse de que fuera olvidada. Probablemente se llamaba Sarah. Parió 18 hijos. Murió a los 44. Y no será olvidada, porque hay verdades demasiado importantes para dejarlas desaparecer, por más a fondo que sus perpetradores intenten borrarlas. Gracias por mirar.